Profe, ¿puedo hacer una última pregunta Sí, administrativa o sí, de por supuesto. en temas de acompañamiento de lecturas? Tengo la lectura de Domínguez y tengo como el de Introducción al Estudio del Derecho que hicieron de don Adrián Torrealba. ¿Esas van a ser las lecturas de cara a los exámenes que hay que estudiar? ¿O va a ser más materia de clase o cómo va a funcionar ese Sí, tema? faltan subir algunas lecturas. En todo caso, si tienen acceso al libro del doctor Torrealba, lo que yo he estado subiendo como resúmenes, son resúmenes básicamente de ese libro del doctor Torrealba. Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, con gusto. ¿Ven la presentación? Sí, la tienen a la vista. ¿Alguno me puede decir si tienen a la vista la Por presentación? Sí, alguna profe, razón, está a la a mí me vista, pero sale está cortada, cortada. pero no sé. Sí, a Está a la mí vista, también me sale. pero cortada. Bueno, déjenme ver qué logro hacer. ¿Ahí la ven bien? ¿O sigue cortada? No, profe, yo ahora sí la veo bien. Ahí sí se ve, profe. Yo también. Bueno, ok. Esto es el índice de lo que quisiéramos ver. O sea, qué cosas son las prestaciones, cómo se configura jurídicamente el tributo, qué cosa es la obligación tributaria, el hecho generador o imponible de la obligación tributaria y la exención tributaria. En principio, esta presentación que ya está subida en Metix es la que utilizaremos tanto el día de hoy como el jueves. Todo lo que hemos dicho hasta ese momento de alguna manera es preparación para llegar hasta este tema. Hemos dicho cómo nació el derecho tributario, cuáles son los principios constitucionales, cuáles son los derechos y garantías del contribuyente. Y todo eso es alrededor de, para llegar hasta qué es la relación jurídica tributaria, cómo es la obligación que une a un sujeto pasivo con un sujeto activo, qué es lo que los relaciona, qué es lo que hace que el sujeto activo de la obligación tributaria tenga un derecho de crédito a su favor y qué es lo que hace que el sujeto pasivo tenga la obligación de satisfacer ese crédito. El artículo 17 de la Ley General Tributaria Española define la relación jurídico-tributaria como el conjunto de obligaciones, deberes, derechos y potestades originados por la aplicación de los tributos. Noten que, de acuerdo con la ley española, estamos hablando de una relación jurídica compleja, es decir, que tiene obligaciones y deberes, que tiene derechos y que hay potestades. A veces se utiliza la palabra potestades en derecho administrativo como sinónimo de un derecho cuyo titular es un ente público. Y se dice, realmente no es exactamente un derecho porque las potestades son de uso obligatorio, no pueden dejar de ser ejercidas. La diferencia entre derecho y potestad es que el derecho pues, es subjetivo del titular del derecho, ejercerlo o no. En cambio, las potestades no gozan de esa posibilidad de ejercer o no según su propia voluntad. Son derechos de uso obligatorio, por decirlo de alguna manera. Lo que me interesa señalar de la Ley General Tributaria es que esa relación no es solo la obligación jurídica tributaria, sino además de la obligación jurídica tributaria de pagar una suma de dinero, hay otras obligaciones accesorias, hay unos deberes, hay unos derechos y hay unas potestades de la administración tributaria que nacen de esa relación jurídica tributaria. Dice ese artículo de la Ley General Tributaria Española
que de la relación pueden derivarse obligaciones materiales y formales. Recordarán que cuando hablamos de obligaciones materiales estamos hablando de pagar una suma de dinero, y cuando hablamos de obligaciones formales o deberes formales estamos hablando de en términos generales de las otras obligaciones que no son pagar una suma de dinero, sino que son presentar declaraciones, llevar contabilidad, emitir facturas de una determinada manera, atender requerimientos de información. Noten que la Ley General Tributaria atribuye esas obligaciones materiales y formales no solo al obligado tributario, y podríamos decir al que generalmente es obligado tributario, al sujeto pasivo, sino que también las atribuye a la administración, esto es, a quien habitualmente no es el sujeto pasivo, sino habitualmente es el sujeto activo. Y termina por añadir que de esa relación jurídico-tributaria también puede derivarse la imposición de sanciones tributarias en caso de incumplimiento de las obligaciones materiales o de las obligaciones formales. Es decir, puede la administración imponer una multa, puede la administración ordenar el cierre de negocio a aquel que incumple algunas obligaciones materiales, pago del tributo, o que incumpla algunas obligaciones formales, por ejemplo, no emisión de facturas o no presentación de declaraciones tributarias. Suele decirse pues que lo que caracteriza a la obligación tributaria o a la relación jurídica tributaria es la pluralidad de deberes y obligaciones. Hay muchas obligaciones o deberes alrededor de la relación jurídica tributaria. No obstante, cuando se habla de la obligación tributaria, y pongo el acento en el adjetivo determinativo la, cuando se habla de la obligación tributaria, estamos hablando por antonomasia de la obligación que consiste en pagar una suma de dinero. Es decir, esa obligación es preeminente. Todas las otras, de alguna manera, tienen una relación de accesoriedad con la obligación tributaria principal o la obligación tributaria por antonomasia, o con la obligación tributaria cuando no se le añaden otros adjetivos calificativos. Es decir, la obligación tributaria principal siempre es el pago de una suma de dinero. Pero hay otras obligaciones accesorias normalmente son accesorias los deberes formales. Formales son aquellos por definición que no son el pago de una suma de dinero, como declarar, facilitar datos, soportar fiscalización, emitir facturas, informar sobre terceros. Hay una obligación o hay obligaciones tributarias que son accesorias de la principal que pueden tener contenido patrimonial. Estamos hablando de intereses por demora, intereses por pagar tardíamente el tributo, y estamos hablando de la sanción de mora, que es accesoria al pago del tributo, que se parece mucho, pero no es equivalente a los intereses. Además, también con contenido patrimonial, pero sin identificarse con la obligación tributaria por antonomasia, puede haber unas obligaciones que en la FIMINA se dice tienen cierta autonomía de la obligación tributaria principal. Cierta quiere decir que no es completa la autonomía, sino que tienen alguna autonomía, pero no completa. Y estamos ahí frente a la obligación de soportar retenciones a cuenta del tributo, o bien de hacer pagos a cuenta anticipadamente al tributo. En cuanto a las retenciones, las leyes autorizan para que quienes contratan con el Estado
o contratan con un ente público, sufran una retención del 2% del pago a cuenta de su impuesto sobre la renta. Ejemplo, José María participa en una licitación y gana la licitación para prestar una asesoría, dijéramos, al Banco Nacional, sobre cómo cumple el Banco Nacional sus obligaciones tributarias. Pues bien, esa institución pública, Banco Nacional, está obligada, si dijéramos mi contrato con el banco fuera, por decir alguna suma, $50 la hora o un poquito más, porque la hora profesional, según el Colegio de Abogados, no debe disminuir de 90.000 colones, 92.000 colones, creo. Pues bien, en lugar de pagarme esos 92.000 colones, el Banco Nacional me tiene que rebajar, bueno, rebajar no, me paga a mí el 98% de la suma cotizada y el 2% se lo entrega al fisco. Y ese 2% que le entrega al fisco lo hace en nombre y por cuenta de José María. Lo entrega el Banco Nacional directamente a Hacienda. Y es a cuenta del impuesto sobre la renta que José María tendrá o no tendrá al final del periodo fiscal. Estas retenciones, decimos, tienen cierta autonomía de la obligación tributaria principal, que es el impuesto sobre la renta, porque puede ser que yo este año, en lugar de tener utilidades, tenga pérdidas, es decir, que este año no tenga obligación tributaria principal por antonomasia que pagar. Y sin embargo, el Banco Nacional está obligado a practicar esas retenciones y a entregarlas por cuenta mía al fisco. Algo parecido sucede con los pagos a cuenta. Y aquí les voy a rogar que los que tengan papel y lápiz anoten el artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y que lo lean detenidamente. Varias veces, porque no es fácil captar lo que dice de una sola primera lectura. Para lo que nos interesa hoy, el contribuyente del impuesto sobre la renta, nuevamente José María, a título de ejemplo, debe hacer pagos anticipados a cuenta del impuesto sobre la renta que todavía no se ha causado en los trimestres de junio, septiembre y diciembre. Y el próximo 15 de marzo tiene que presentar su declaración de impuestos sobre la renta. Esos 3 pagos parciales, junio, septiembre y diciembre, la fórmula de cálculo está hecha para que poco más o menos 3/4 partes del impuesto sean satisfechas mediante esos pagos anticipados a cuenta del impuesto y 1/4 parte se entregue al erario público con la declaración de marzo del 2021. Digo que hay una cierta autonomía. Este año tan particular de pandemia y de disminución drástica de la actividad económica, la verdad nadie sabe si el mes siguiente va a tener para comer o no. En el caso de algunos sectores, por ejemplo, el sector turismo, la actividad económica se ha reducido a 0, abrupta y violentamente. Y esto puede ser que se coma toda la utilidad del año. Otros sectores, quizás de servicios o quizás los de tecnologías de la información, pues están teniendo auge, quizás están teniendo más ingresos que nunca. Pero dijéramos en términos generales, la actividad económica tendrá una severa recesión, dependiendo de cuánto duren las medidas de confinamiento. Y esos pagos a cuenta, decíamos que tienen cierta autonomía respecto a la obligación tributaria principal. Si no se hace nada, el artículo 22 obliga a hacerlos, esos pagos a cuenta, calculándolos con el promedio del impuesto de los últimos 3 años o bien el impuesto pagado del año anterior, lo que sea mayor. Es decir, José María no solo tiene que sufrir las retenciones del Banco Nacional, sino que adicionalmente tiene que hacer pagos a cuenta al erario público
a cuenta del impuesto sobre la renta que no se sabe si se va a causar una vez que concluya el periodo fiscal. Decía que la autonomía, sí, Pero perdón. habíamos hablado, ¿no? Que no se generaba ningún tipo de carga tributaria hasta que no hubiera un hecho generador. Le estoy entendiendo que aquí no hay hecho generador todavía, o sea, no han recibido la plata y que aún así tienen que pagar. Exactamente. Leo está poniendo el dedo en la llaga. No hay obligación de pagar el tributo. Hay obligación de pagar una obligación autónoma, que es la del pago a cuenta, o de sufrir una retención autónoma a cuenta del impuesto que aún no se ha causado. Leo puso el dedo en la llaga. No se ha causado el impuesto, no ha sucedido el hecho generador. El hecho generador va a suceder en el último instante del periodo fiscal, es decir, a las 12 de la noche del 31 de diciembre. En ese momento habrá o no habrá impuesto sobre la renta. Y sin embargo, por eso decimos que con cierta autonomía, habré sufrido retenciones y habré tenido que hacer pagos a cuenta. Cierta autonomía quiere decir que la autonomía no es total. Cierta autonomía quiere decir que yo le puedo pedir, lo dice el artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a la Administración Tributaria que me dispense del pago parcial o de un pago parcial, o que los readecúe, es decir, en lugar de que se calculen sobre el promedio de los últimos 3 años o el impuesto del año pasado, el que sea más alto de esas dos posibilidades, le puedo pedir a la Administración Tributaria, mire, soy un hotel, estoy en cero y no va a haber, yo soy un hotel especializado, en recibir turistas alemanes y no espero recibir ningún turista alemán en lo que queda del año. Y no había empezado la temporada y por tanto, cero de cero. Sigo siendo contribuyente, pero dispénseme de los pagos a cuenta. O bien readecúenmelos. En los primeros 3 meses recibí tanto de ingresos y es todos los ingresos que voy a recibir. Y eso significa una utilidad de, no sé, la cuarta parte de lo que dice la fórmula del artículo 22 que yo debería pagar. Tan es autónomo que la ley de alivio fiscal, la 9835, me parece que es, la ley que está ahorita en vigor, dispensó del pago parcial de junio. Lo eliminó. No hay pago parcial. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que en este pago parcial que viene en el próximo mes de junio, la gente habrá sufrido una disminución de su actividad económica severa. Profe, Esta disminución, sí. si uno no paga eso, yo desconozco la sanción, pero si uno no paga eso y al final del año, de hecho, no tuvo rendimientos, ¿qué le cobran? O sea, no pueden cobrarle Intereses. nada, ni intereses sobre una deuda que en realidad no tenía porque no, el hecho generador, digamos, le salió muy mal a usted la renta al final de año. Sí, no tuve obligación de pagar impuestos sobre la renta, pero sí tuve obligación de hacer pagos a cuenta o de pedir su readecuación. Oh, ok. Si uno pide, digamos, la adecuación, la puede salvar, digamos. Sí. Ok. Gracias. No se hagan, digamos, esto que acabamos de decir es la teoría. En la práctica, esa readecuación no siempre la concede la administración tributaria. Más bien es como quitarle el cachorro a la leona, ¿verdad? Es algo difícil de obtener de parte de la administración tributaria. Esto nos lleva a la afirmación de que la relación jurídico-tributaria es una relación jurídica compleja, que tiene pluralidad de deberes y obligaciones, que esa pluralidad se refiere tanto a obligaciones materiales como a deberes formales, y que incluso a pesar de que todos los deberes están alrededor de la preeminente, tienen por finalidad asegurar el pago de la obligación tributaria, a pesar de eso pueden revestir de cierta autonomía. Las obligaciones tributarias materiales normalmente
se refieren, bueno, normalmente no, siempre se refieren a obligación de pagar una suma de dinero. Por eso suele decirse que giran en torno a una relación jurídica de crédito, en la que hay un sujeto deudor o sujeto pasivo y un sujeto acreedor o sujeto activo. En la obligación tributaria principal, la obligación tributaria por antonomasia, la obligación tributaria, el sujeto activo siempre es un ente público. No puede ser de otra manera. No obstante, a pesar de que eso es el diseño normal de la obligación tributaria, ese es el diseño de la obligación tributaria por antonomasia, es cierto que también puede cambiar de signo y que en algún momento quienes tenían una posición pasiva pasen a tener una posición activa frente al ente público. Es decir, en lugar de tener una relación de débito frente al ente público, tengo una relación de crédito frente al ente público. ¿Cómo podría suceder este fenómeno? Podría suceder, por ejemplo, si sufrí más retenciones de la cuenta, o si con los pagos parciales hice más pagos parciales que el impuesto que supuestamente debía satisfacer. Y entonces dejo de tener una posición meramente pasiva y puedo pasar a tener una situación activa frente al ente público. Puedo convertirme en acreedor del ente público. Pero dijéramos, el sistema está hecho para que, en términos generales, el sujeto pasivo siempre sea deudor de un ente público o sujeto activo. Puede haber también obligaciones tributarias materiales, es decir, de carácter pecuniario, entre particulares. Si ustedes ven la ley de alivio fiscal, esa ley exonera del impuesto al valor agregado por arrendamientos en los meses de abril, mayo y junio. Arrendamientos de carácter comercial. Y dice el reglamento se emitió ya, dijéramos, bastante después de que empezara a correr o a estar en vigor esa extensión, dice que si el arrendador cobró el impuesto que estaba exonerado en esos 3 meses, está obligado a devolverlo al arrendatario. ¿Qué es esto? Es una obligación tributaria material, pero entre particulares. Puede haber, decía, otras obligaciones tributarias materiales, accesorias, por ejemplo, los intereses, por ejemplo, los pagos a cuenta, que tienen una cierta independencia, una cierta autonomía, pero que no pierden completamente su carácter de accesoriedad. El artículo 2 del Reglamento de Procedimiento Tributario, eso ya es de Costa Rica, la norma que veníamos citando era la Ley General Tributaria Española, y ahora estamos diciendo del Reglamento de Procedimientos Tributarios, que es de alguna manera como el reglamento del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Define obligación tributaria material como la de pagar una suma de dinero en concepto de tributos, pagos a cuentas, sanciones administrativas pecuniarias, pago parcial o como obligación accesoria por interés. Obligación tributaria material, que es lo que tienen en común todas esas obligaciones que describe este artículo 2, que tienen contenido económico, pagar una suma de dinero. Ya mencionábamos que las obligaciones materiales pueden estar a cargo del sujeto activo, puede invertirse el signo de sujeto activo y convertir a la administración tributaria en sujeto pasivo a favor de los que habitualmente tendrían una posición pasiva.
Eso sucede cuando hay retenciones generalizadas o cuando hay pagos a cuenta que no fueron oportunamente modificados. El año pasado, un cliente de mi oficina que se dedica a vender automóviles me dijo, bueno, el año anterior yo tuve la venta extraordinaria de automóviles y este año disminuyó muchísimo la venta de automóviles. Y por tanto, con los pagos parciales, en este caso particular, eran los pagos parciales de marzo y de junio. Recuerden que estamos en este año en un periodo particular un poco especial porque no tiene 12 meses, sino tiene 15 meses. Se movió la fecha de cierre fiscal del 30 de septiembre, se movió masivamente al 31 de diciembre y por tanto se incorporaron esos 3 meses en el siguiente periodo fiscal que es el que está corriendo. Pero dijéramos el año pasado, en lugar de hacer el primer pago parcial en el mes de junio, se hizo el primer pago parcial en el mes de marzo. Este año también sucede así, pero porque es un año de transición. Pero a partir del próximo año no habrá que hacer pagos parciales en marzo, sino solo pagos finales en marzo del año siguiente. Decía que este cliente decía que con los pagos parciales de marzo y de junio ya había satisfecho la totalidad del impuesto con 2 pagos parciales en lugar de satisfacer el 100%, perdón, en lugar de satisfacer las 2/4 partes, el 50% del impuesto, ya había satisfecho, según sus cálculos, la práctica totalidad. Todavía no había cerrado el periodo fiscal, pero él decía, bueno, yo con esto ya cumplí con el impuesto. Si no es la totalidad, es una suma muy cercana a la totalidad del impuesto que me va a tocar pagar. Por tanto, le pidió a la administración tributaria dispensa del tercer pago parcial, el que tenía que hacer en el mes de septiembre, y la administración tributaria le dijo que no lo dispensaba. En mi opinión, eso fue un error de la administración tributaria. Pues bien, este contribuyente, en lugar de pagar el impuesto el 15 de diciembre, que era la fecha en que le tocaba, 2 meses, 15 días después del cierre del periodo fiscal el 30 de septiembre, decidió por sí y ante sí no hacer el tercer pago parcial, no hacerlo, no pagarlo, y para que no corrieran los intereses o no corrieran en gran cantidad los intereses, presentar su declaración en lugar del 15 de diciembre, me parece que la presentó algo así como el 10 de octubre, y por tanto solo corrieron intereses del tercer pago parcial entre el 30 de septiembre y el 10 de octubre. Y se extinguió dejó de correr intereses con el pago final del impuesto y el pago de accesorio por intereses el 10 de octubre. Tal vez es un caso un poquito extremo, pero me parece que ilustra bastante bien la cierta autonomía de los pagos parciales o anticipos de impuestos sobre la renta, que es cierta autonomía, pero que no es absoluta autonomía, puesto que si no, no dejarían de correr los intereses cuando se haga el pago final de la obligación tributaria principal. Bien, hay obligaciones tributarias que suelen llamarse formales. Y con esto dice la Ley General Tributaria Española, lo que quiere decir que son aquellas que sin tener carácter pecuniario son impuestas por la normativa tributaria o aduanera a los obligados tributarios. Noten lo que viene a continuación, deudores o no del tributo. Es decir, puede haber obligaciones tributarias formales a terceras personas, cuyo cumplimiento esté relacionado con el desarrollo de actuaciones o procedimientos tributarios o aduaneros. ¿Quiere esto decir que esas obligaciones tributarias no dejan de ser tributarias, están en la normativa tributaria, pero que no son tributo, no son el pago de una suma de dinero, pueden tener como sujeto pasivo
al deudor del tributo o a alguien que no sea deudor del tributo. Un par de ejemplos nos lo pueden aclarar. Dice la ley del impuesto sobre la renta que los que estén exentos del impuesto, es decir, que no tienen obligación de pagar una suma de dinero, aún así, si la administración así lo dispone, estarán obligados a presentar declaraciones tributarias. Deben presentar su declaración de impuesto sobre la renta, aunque no tengan que pagar impuesto sobre la renta. Es un deber formal presentar una declaración. También podría suceder que a un banco le pidan información tributaria de sus clientes, de los clientes bancarios. Podría la administración tributaria decir, bueno, muéstreme los estados de cuenta o los ingresos declarados ante el banco o el perfil del contribuyente, vamos a poner, de José María Oriamuno. Porque yo quiero saber si este señor declara que tiene 200,000 colones de ingresos mensuales, cómo es que compró un automóvil o cómo es que el banco le dio un préstamo que implica hacer abonos al préstamo de 300,000 colones. Si él tiene ingresos de 200, ¿cómo es que solo al banco tiene que pagarle 300,000? Infórmeme cuál es su estado de cuenta. Yo tengo la sospecha de que este contribuyente me está declarando menos ingresos de los que realmente suceden. Muéstreme por qué usted le dio un préstamo para comprar un automóvil si sus ingresos no alcanzan para satisfacer la cuota del préstamo. De esta definición resulta que los obligados formales pueden o no ser deudores del tributo, es decir, que hay un carácter autónomo de los deberes formales. Ya decíamos antes que esa autonomía no es total, no es plena, porque tiene por finalidad asegurar el pago del impuesto. Pero incluso podríamos decir que estas obligaciones o deberes formales tienen una autonomía mayor que las obligaciones autónomas materiales. Puede imponerse a un obligado formal deberes que no tengan que ver estrictamente con los deberes materiales. Incluso puede ser un sujeto pasivo solo de deberes formales, que no sea sujeto de deberes materiales. Esto ha llevado a la doctrina, especialmente a la doctrina española que sigue la Ley General Tributaria Española, que en lugar de hablar de sujetos pasivos, se hable de obligados tributarios. Y con esto lo que quiere decirse es que no es sujeto pasivo de una relación de crédito, sino que puede ser un obligado tributario de o no de una relación de crédito. Podría solo tener obligaciones formales. El hecho generador de la obligación tributaria, ¿alguien quería preguntarnos? Parece que no. El hecho generador de la obligación tributaria normalmente utiliza un mecanismo lógico de si A, entonces B. Si renta, entonces impuesto sobre la renta. Si compraventa, entonces impuesto general valor agregado. Si importación, entonces derechos arancelarios de importación. Si propiedad, entonces impuesto de bienes inmuebles. O si propiedad de vehículos, impuesto de marchamo. Algo parecido sucede también con los deberes formales o con los deberes accesorios, que no son exactamente el impuesto o el tributo o la obligación tributaria principal.
hay presupuestos normativos que ponen en acto esas otras obligaciones. Y estos presupuestos normativos también pueden ser diversos, es decir, no es necesario que confluya el deber de declarar con el deber de pagar una suma de dinero. Puede ser que tengan presupuestos diferentes para uno y otro. A veces el mismo hecho generador visto desde distintos ángulos puede generar distintas obligaciones para los sujetos. Por ejemplo, en el impuesto que se paga por registrar en el registro público un traspaso de propiedad, el hecho generador es la transferencia de la propiedad. Ese hecho generador puede atribuir a uno de los dos sujetos intervinientes, al comprador o al deudor o a ambos solidariamente, la obligación de pagar una suma de dinero. En este caso, transmisión de la propiedad le impone esa obligación al comprador. Es el comprador el que tiene que pagar una suma de dinero en concepto de tributo. Pero le impone al notario la obligación de cobrar o de percibir ese tributo y de entregarlo en el registro público junto con la entrega al testimonio de la escritura de traspaso. Es decir, ese notario tiene que declarar el monto, lo hace al presentar la escritura al registro público y llenar el entero de gobierno, tiene que declarar el monto de la transmisión y pagar el impuesto en nombre y por cuenta del comprador. Es decir, ese notario tiene otra posición pasiva, pero que es diferente de la obligación tributaria principal. O dijéramos, sobre la obligación tributaria principal o sobre el hecho generador de la obligación tributaria, hay construido alrededor de y con el objeto de asegurar el pago de la obligación tributaria principal, una obligación accesoria de percibir en nombre y por cuenta del Estado el impuesto y de entregarlo junto con la presentación de la escritura al registro público. Lo que quiero decir es, lo que quiero subrayar es que los presupuestos normativos de esas obligaciones accesorias pueden ser el mismo del hecho generador o imponible, pero generalmente son distintos de ese hecho generador. Hay diversidad de presupuestos normativos, de hecho, para que surjan esas otras obligaciones que no son la obligación tributaria principal. Regresando a la obligación tributaria principal, el artículo 19 de la Ley General Tributaria Española del 2003, y digo del 2003 porque la primera Ley General Tributaria era del año 1963 y creó una gran cantidad de doctrina, pero ya desde hace 17 años tienen los españoles una nueva Ley General Tributaria y ha habido una gran cantidad de doctrina desde entonces para esta fecha. Este artículo precisa que la obligación tributaria de carácter principal consiste en el pago de la cuota tributaria, que es el monto del tributo fijado por la ley directamente en los tributos fijos. Tenemos pocos ejemplos, pero no hace mucho existía, sigue existiendo una ley que obliga a las sociedades a pagar una suma de dinero, es una suma fija, los que tienen actividad un cuarto de salario base, los que no tienen actividad un monto mayor, pero es un monto fijo. Si yo no tengo actividad, tengo que pagar esa suma fija, es decir, mi cuota tributaria es ese cuarto de salario base. O bien,
el resultado de aplicar el tipo de gravamen a la base imponible en los tributos variables, distinguiéndose de la deuda tributaria, que es un concepto más amplio que abarca también las obligaciones accesorias. En el caso del impuesto sobre la renta, yo tengo que aplicar el tipo 0, el tipo 10, el tipo 15, el tipo 20, y si estoy en el rango más alto de ingresos, también el tipo 25. Si tengo que aplicar todos los tipos, y mi deuda tributaria es una cuota que se fija por la aplicación de ese tipo o de ese conjunto de tipos a la base imponible. Es un tributo variable. No me meto mucho todavía con el tema de los tributos variables porque eso será objeto cuando veamos la determinación de la obligación tributaria de explicación sobre cuál es la distinción entre tributos progresivos y tributos fijos. Lo que quiero decir, lo que quiero subrayar en este momento es que la cuota tributaria es el monto a pagar, ya sea fijo, ya sea como resultado de la aplicación de un conjunto de tipos de gravamen. El hecho generador de la obligación tributaria es una situación prevista hipotéticamente en la ley, de tal manera que si prácticamente sucede, entonces surge la obligación tributaria, nace a la vida jurídica la obligación tributaria. Esta situación o presupuesto de hecho recibe en España el nombre de hecho imponible y en América Latina recibe más frecuentemente el nombre de hecho generador de la obligación tributaria. Pero es lo mismo, el hecho imponible español y el hecho generador iberoamericano es exactamente lo mismo. De hecho, esa frontera lingüística entre imponible y generador se ha ido borrando en tiempos más recientes. Dice el artículo 20 de la Ley General Tributaria Española que el hecho imponible es el presupuesto fijado por ley para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal. Me interesa subrayar esta palabrita, configurar. ¿Qué quiere decir configurar? Quiere decir determinar todos los perfiles de la obligación tributaria. Cuando sucede el hecho generador, surge a la vida jurídica una obligación que está determinada por las normas que estén en vigor en el momento en que ese hecho imponible sucede en la realidad. Por ejemplo, si el Código Tributario dispone que la prescripción sucederá en 3 años y el año siguiente se modifica la ley y el mismo artículo, en lugar de decir 3, ahora dice que la prescripción se producirá en 4 años. La obligación tributaria nace y de alguna manera se vuelve pétrea con las normas que estaban en vigor en el momento en el que surgió a la vida jurídica la obligación tributaria. El acaecimiento del hecho generador del impuesto sobre la renta del periodo fiscal, dijéramos de hace ya algunos años, del 2011, que decía que la obligación prescribía en 3 años, hace que esa obligación del 2011 prescriba en 3 años. Pero la del 2012, cuando se cambió la norma y se amplió de 3 a 4 años el plazo de prescripción, esa configuración, ese incorporarse las normas a la obligación tributaria, todas las que estaban vigentes, incorporarse en el momento en el que surge la obligación tributaria, hace que en el periodo fiscal 2012 el plazo de prescripción sea no de 3, sino de 4 años. Y lo mismo podríamos decir de otros elementos, por ejemplo, la cuantía de la exención, por ejemplo, los tramos a partir de los cuales se aplique un tipo progresivo del tributo. ¿Cuáles son aquellos que están vigentes en el momento?
de suceder el hecho generador. Trayendo esta doctrina a un ejemplo un poquito más cercano, hace un rato les explicaba que en este año 2020 tenemos un periodo fiscal ampliado de 15 meses, no de 12, sino de 15 meses en el impuesto sobre la renta. Y por tanto, tenemos obligación de pagar el impuesto sobre la renta por un periodo de transición excepcionalmente grande, 15 en lugar de 12. No obstante lo cual, los tipos progresivos están estatuidos con un elemento temporal de 12 meses. A ver si soy capaz de explicarme. Mi periodo fiscal en el año 2020 será de 15, pero los tipos y los tramos que dicen de tanta cantidad a tanta cantidad aplicará un 10%, de tanta cantidad a tanta cantidad aplicará un 15%, de tanta cantidad a tanta cantidad aplicará un 20% de tarifa de impuestos sobre la renta. Esos tramos están establecidos en función de un periodo de 12 meses. Curioso, ¿verdad? Tramos de 12 para una obligación tributaria que abarca 15 meses, lo cual me lleva a que yo tengo que readecuar esos tramos de 12 a 15, es decir, tengo que hacer la operación matemática, es algo compleja, si alguien tiene interés en verla, está en el artículo 1 del reglamento a la ley del impuesto sobre la renta, cómo se hace esa readecuación para convertir el impuesto o el tramo que correspondía a 12, cómo se hace para convertirlo en un tramo de una obligación tributaria de 15 meses, sin aumentar la progresividad, es decir, sin aumentar el peso del impuesto. Les propongo que lo lean detenidamente y en lugar de explicarlo yo ahora, si tienen dudas, lo veamos en la clase del jueves. Repito, está en el artículo 1 del reglamento a la ley del impuesto sobre la renta y obviamente el nuevo reglamento creado después de la ley 9635. Hasta aquí habíamos mencionado lo que dice el artículo 20 de la Ley General Tributaria Española. Ahora vamos a ver qué dice nuestro artículo 11 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios costarricenses. Dice lo siguiente: la obligación tributaria surge entre el Estado u otros entes públicos y los sujetos pasivos en cuanto ocurre el hecho generador previsto en la ley y constituye un vínculo de carácter personal, aunque ese cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales. Vínculo de carácter general es una relación de crédito. Eso es lo que quiere decir un vínculo de carácter general usando la terminología del Código Civil. No deja de ser personal si se asegura con una garantía real u otros privilegios que pueden estar previstos en la ley. Es decir, sigue manteniendo, aunque tenga garantías reales, sigue siendo una relación personal. No es una relación real, es una relación personal. Que caracteriza en el derecho civil de las relaciones personales su contenido de obligación de hacer o de pagar una suma de dinero. Dice el artículo 31 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Dice el artículo 31. El hecho generador de la obligación tributaria es el presupuesto establecido por ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación. Este verbo, tipificar, tiene un contenido análogo al de configurar en la Ley General Tributaria Española. Tipificar en este artículo 31 es muy parecido al tipo penal. Es decir, es una descripción material de
de cuál es el tributo. Incluso suele decirse, y se subraya mucho en la doctrina latinoamericana, la conversión del principio penal nullum pene sine ley, no hay pena sin ley, suele convertirse al derecho tributario nullum tributum sine ley, no hay tributo sin ley que lo establezca. Vean que el uso de una terminología del derecho penal a la materia tributaria pretende darle esa seguridad jurídica de que el tributo está determinado en todas sus facetas por el presupuesto de hecho establecido en la ley. Cuando acaece, cuando se realiza esa obligación tributaria, nace la obligación tributaria. No sé si lo dije bien, creo que no. Cuando acaece ese presupuesto, de hecho, ese acaecer, ese realizarse, origina el nacimiento de la obligación tributaria. Si no se realiza el hecho generador, obviamente no nace la obligación tributaria. Si José María no tiene renta, no tiene ingresos calificados como renta en el periodo fiscal 2020, entonces no surge la obligación de pagar una suma de dinero en concepto de impuesto sobre la renta. El hecho generador es, pues, el conjunto de circunstancias hipotéticamente previstas en la norma, cuya realización provoca el nacimiento de la obligación tributaria concreta. La ley las prevé en forma de hipótesis. Si José María tiene renta, entonces está obligado a pagar impuestos sobre la renta. Si A consume, compra bienes o consume servicios, entonces está obligado a pagar el impuesto al valor agregado. Si A, entonces B. Si A es una hipótesis prevista en la ley, cuya realización fáctica provoca el nacimiento de la obligación tributaria principal. Junto con la obligación tributaria principal puede haber una obligación tributaria incluso de contenido idéntico al de la obligación tributaria principal, que sin embargo se diferencia del sujeto obligado y también, por supuesto, del hecho que la hace nacer. Ejemplo. El hecho generador del impuesto al salario es la percepción de un ingreso, de una renta, derivada de una relación de dependencia laboral. ¿Cuál es el impuesto? Impuesto al salario. ¿Quién es el sujeto pasivo, el contribuyente de ese impuesto al salario? El empleado. Pero los artículos 32, 33 y 34 de la Ley del Impuesto sobre la Renta prevé una obligación sustitutiva. Es decir, en lugar de que el empleado pague el impuesto al salario, impone al patrono que paga ese salario, no al que lo percibe, al que paga ese salario, la obligación de practicar una retención de la totalidad del impuesto y practicada esa retención, entregarlo al erario público, sustituyendo al patrono, sustituyendo el patrono al empleado en el cumplimiento de todos sus deberes materiales y también el cumplimiento de todos sus deberes formales. Noten pues que hay un presupuesto de hecho paralelo. El hecho generador, el presupuesto de hecho es la percepción de un salario. El presupuesto de hecho paralelo es el pago de un salario. No la recepción, sino la entrega del salario. Y por tanto, se encomienda
de manera obligatoria. No puede el trabajador, pero no puede el patrono negarse a esa sustitución, que en lugar de el contribuyente sea el patrono el obligado tributario frente al erario público. Es un supuesto de sustitución. La obligación es, dijéramos, distinta, pero de contenido idéntico. La obligación del patrono es no la misma, pero tiene el mismo contenido económico. No proviene, la obligación del patrono no proviene del hecho generador en sentido estricto, sino de un presupuesto de hecho diferente, que es el pago de un salario. El hecho de que los agentes de retención, por ejemplo, el patrono declare todos los impuestos en los que sustituyó a sus empleados, por ejemplo, todos los impuestos del mes en una empresa que a lo mejor hay 500 contribuyentes y el patrono presenta una sola declaración de esos 500 contribuyentes, o del impuesto que sustituyó de esos 500 contribuyentes, no implica que cada sustitución no deba tomarse como un presupuesto individual ligado a cada hecho generado. La obligación tributaria principal es el vínculo jurídico en virtud del cual el sujeto pasivo debe ingresar al ente público la cuota del tributo. Puede haber obligaciones accesorias. Esas obligaciones accesorias pueden estar incluidas o no en la cuota tributaria, en la deuda tributaria, o bien pueden estar diferenciadas. ¿Cuáles son las características de la obligación tributaria? Primera y más importante, nace ex lege. Ex en latín quiere decir de con el sentido de proveniencia, es decir, nace de la ley, nace a partir de la ley, proviene de la ley. La obligación tributaria principal siempre es una obligación de derecho público. No existen obligaciones tributarias de derecho privado. Se caracterizan por la supereminencia del ente público, es decir, no provienen de un acuerdo de voluntades, que es lo que caracteriza al derecho privado, sino que nacen de la ley, directamente de la ley, de la imposición de la voluntad superior del Estado. Y su objeto es una prestación patrimonial al favor del ente público. Estamos hablando de la obligación tributaria principal. Vamos a dejarlo, sé que nos quedan unos minutos, pero quisiera no romper la unidad de la estructura del hecho generador en sus elementos subjetivos y en sus elementos objetivos. Entonces vamos a dejarlo por ahí el día de hoy. Abro para preguntas y respuestas, si hubiera alguna. Preguntas. ¿No se ha dormido nadie de los alumnos? Profe, yo tengo una pregunta, pero es como sobre el examen. No sé si se la hago ahora o después. Ahora. Es como, ¿qué tipo de preguntas más o menos es como lo que usted planea hacernos? ¿Casos o teoría? Más o menos, para saber cómo que estudiar. No, el caso que les voy a entregar en sustitución del segundo examen o de uno de los exámenes que hagamos, el caso sí es un caso. En las preguntas que he hecho en exámenes anteriores, no sé si es lo mismo que voy a hacer en este examen, pero digamos es el tipo de preguntas que sé hacer, son de dos clases. Una, preguntas de escogencia única, o sea, hay varias opciones y hay que escoger cuál es la correcta. Normalmente eso tiene que ver con doctrina o con normas o con algo explicado en clase. Y suele haber a veces una pregunta o dos preguntas de desarrollo. Típicamente, dijéramos, puede ser que haya unas 10 preguntas de escogencia
y 2 preguntas de desarrollo. Aún no sé cómo voy a hacer el examen, pero digamos, esos son el tipo de exámenes que he hecho en el pasado, han sido más o menos con esta estructura. Ok, gracias, profe. Con gusto. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Bueno, parece que no hay más preguntas, entonces lo vamos a dejar por ahí el día de hoy. Muchas gracias por su atención y también por la retroalimentación que me dieron sobre los exámenes. Les cuento el jueves qué fue lo que finalmente decidimos y hasta entonces, nos vemos el jueves. Saludos, chao. Gracias. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Con gusto.